dice acá hay Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Tengan muy buenas tardes. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces estamos en lo que es SQL. Ya hemos visto una primera parte de SQL, ¿no? SQL como un lenguaje comercial, un lenguaje de consulta estructurado comercial, ¿ya? Y que nos ofrece cuatro proporciones que lo estamos viendo, ¿no? Insert, Update, Delete y Select. Hemos visto en una primera parte Insert. Insert es una cláusula o instrucción que nos permite insertar tuplas. Tuplas son una relación. Su formato general es insert, nombre de la relación, los atributos, los valores. Hemos hecho un ejemplo, hemos insertado o insertar los siguientes datos nos decía, son los datos a la tabla prof. ¿Ya? Hemos empleado la instrucción insert into, el nombre de la tabla es prof, sus atributos son EP, nombre, estado de ciudad, y los valores que vamos a introducir son ese 7 Rodríguez 10 país. ¿Ya? O podríamos colocar también ahí
de esta manera, siempre y cuando nos digan que insertemos, ¿no?, todos los datos. En este caso sí, podemos hacer de esta forma también, ¿no? Insert tu nombre de la tabla y los valores. Hemos visto también update. Esta proporción nos permite modificar datos de la base de datos. Su formato general es update, nombre de la relación, set, atributo 1, su valor, que va a reemplazar al actual, atributo 2, el valor también, ya, donde y la condición. Hemos visto un ejemplo: modificar los datos del proveedor S7, el nombre del proveedor por Ruiz y el estado por 20. Entonces empleamos update prof, ¿ya?, set, el nombre por Ruiz, el estado por 20, donde ese sea igual a 7. ¿Ya? De esa manera podemos modificar. Y delete. Esta opción permite eliminar tuplas de la relación. Su formato general es delete from, nombre de la relación, y where, la condición. Ejemplo, usar al proveedor S7, ya, delete from, entonces colocamos el nombre de la tabla donde está, hace referencia a proveedor, y le decimos que use de la tabla prof el proveedor con el código o llave primaria S7. Cosa de nuestra tabla prof ese proveedor. Y hemos entrado a la parte de consultas, select, ¿no? Select nos permite obtener datos de la base de datos. Su formato general es select, distinct, este es opcional, distinct es opcional, y los elementos. Y les decía, los elementos generalmente son atributos. Entonces aquí podemos colocar los nombres de los distintos atributos. Generalmente son atributo 1, atributo 2, lo que queremos obtener, ¿no? Coma, puntos suspensivos, atributo NES. Seleccionamos los atributos. Les había dicho que trabajamos con los nombres de las tablas, ¿no? Esos son los nombres de los atributos: estado, ciudad, de dónde, y aquí colocamos los nombres de la relación.
igual separados por comas. Podemos trabajar, ahí tenemos una de las relaciones o tablas es prov, podemos trabajar con prov, con pet. Entonces aquí igual, separado por comas. Separado por comas. Donde y hacemos la condición. Group by es una cláusula de select que lo vamos a ver. Having también, order by también. Ya, en una primera instancia vamos a trabajar con select from where. Select para seleccionar los atributos, obtener los atributos que queremos. From para trabajar con las tablas que necesitamos y where darle la condición. Entonces habíamos entrado a lo que son consultas simples. Consultas simples son consultas donde intervienen solamente una tabla. En vez de una recuperación simple o recuperación calificada, o sea, a través de ciertas condiciones. ¿Ya? Habíamos hecho un ejemplo, o dos creo, ¿no? Seleccionar todos los datos, en este caso de proveedores. Todos los datos de proveedores lo tenemos aquí, ¿no? La tabla Pro. Entonces seleccionamos la llave primaria, el nombre, el estado y la ciudad. Entonces hacemos select y aquí están toditos los atributos, ¿no? Ese, nom, estado y ciudad de la tabla Pro. Entonces esta es una recuperación simple, sin ninguna, no es una recuperación calificada, ¿no? Simple. Habíamos dicho, si nos piden recuperar todos los datos, podemos trabajar con un comodín que se llama asterisco. Nos podemos emplear eso también. Entonces esta consulta en SQL puede ser también de esta forma si empezamos con el comodín asterisco. Select asterisco, que hace referencia a todos los datos de la tabla proveedor, ¿no? De la tabla proveedor. Entonces en SQL también podemos hacer así esta consulta. Esta es una consulta ya cualificada con condición. Dice seleccionar los nombres de proveedores cuyo estado es mayor a 20 y la ciudad es París. Toda esa información lo tenemos no en la tabla piezas, en la tabla de pedidos o de suministración, sino lo tenemos en la tabla Pro. ¿Ya? Y dice seleccionar los nombres, o sea, solamente quiere que seleccionemos toda esta columna, ¿no? Nombres, pero con ciertas condiciones, que el estado sea mayor a 20, este es mayor a 20, 30, mayor a 20, 30, mayor a 20, 50. Además que la ciudad sea París. Y la única que cumple esa condición es esta
tupla. Entonces quiere que saquemos simplemente esto. Blanco. Entonces empleamos en SQL select vamos a seleccionar qué atributo o qué atributos, en este caso solamente nombre. Entonces voy a colocar tal cual está, ¿no? Nombre de la tabla que corresponde, la tabla Pro. Sea mayor a 20, nos colocamos el atributo estado, ¿no? Estado mayor a 20 y and que la ciudad sea igual a París. Que suministraron la pieza P2. Esa información de suministración o pedido no lo tenemos ni en pies ni en ref. Esa información lo tenemos aquí. Que suministraron la pieza P2. Aquí. S1 ha suministrado la pieza P1, S1 ha suministrado la pieza P2, S1 ha suministrado la pieza P3, S1 P4, S1 P5. Pero dice que suministraron la pieza P2. ¿Ya? El dato de la pieza, el código de la pieza es P. P2 ha suministrado este proveedor, ¿no? S1. P2 también lo tenemos aquí. Ha suministrado el proveedor S2. P2 ha suministrado S3. La pieza P2 ha suministrado S4. Entonces son S1, S2, S3, S4 son los proveedores que han suministrado la pieza P2. ¿Ya? Entonces lo que se tiene que hacer es trabajar con estos dos, ¿no? Aquí tenemos S1, es que ha suministrado la pieza 2, S2 ha suministrado la pieza P2, S3 también, S4 también ha suministrado la pieza P2. ¿Ya? Entonces vamos a ir por partes. En la solución nos dice, ¿no? ¿Qué relaciones vamos a emplear? Las relaciones que vamos a emplear son PRO y PET. Las relaciones que vamos a emplear son PRO, PET. ¿Qué datos vamos a obtener o seleccionar? ¿Qué datos son el código y el nombre del proveedor? Entonces vamos a utilizar el código que es S, el nombre que es nombre. S y nom de la tabla PRO. ¿Y cuál es la condición? Pues la condición, una de las primeras condiciones cuando se trabaja con dos tablas
en este caso prof y pet, es que tengan por lo menos un atributo en común, ¿ya? Que si está bien estructurado nuestra base de datos, ese atributo es llave primaria en una de las relaciones, llave foránea en la otra. Entonces, si ustedes ven prof y pet, el atributo en común es S, que es llave primaria en prof, ¿ya? Y parte de la llave primaria en pet, ¿ya? Es una llave foránea, ¿no? Asumiendo una llave foránea. Por lo tanto, esto es, ¿no? Para trabajar con estas dos tablas, yo tengo que igualar estas dos, S de prof y S de pet. Entonces, una de las primeras condiciones es igualar, en este caso, la llave, el atributo en común, miren, ¿no? Y les decía, son iguales, no reconocemos de dónde es, de qué tabla es. Por lo tanto, para decirle de qué tabla es, colocamos el punto, ¿no? Punto, este es de la tabla Pro y este es de la tabla P. Esta es la primera condición, ¿ya? Entonces, con esto vamos a hacer proveedor, obtener el código y nombre de proveedores que suministraron la pieza P2. Suministraron la pieza P2. La condición es de que en PET la pieza sea igual a P2, ¿no? Sea igual a P2. Entonces, P con bueno, select qué atributos vamos a obtener o qué datos son S y nom. S nom. De la tabla, de las tablas, ¿qué tablas van a intervenir aquí? Las tablas prof y pet. Coma, prof y pet. La, la primera condición para hacer hasta aquí es un producto cartesiano, pero si lo coloco a la condición de igualdad de esos atributos, del atributo S, ya se vuelve producto natural, ¿no? Prof.S igual a pet.s, esta condición. Y finalmente esta otra condición. And, y además que pet.p sea igual a P2.
Esa sería mi respuesta en SQL. Y el resultado. Y cómo trabaja internamente SQL. El resultado ¿no? Nos va a devolver ese no. Ese no. ¿Ya? Entonces, todos los que han suministrado la pieza P2 son S1. No busca aquí S1 el código y va a este otro lado a igualar con el código de prof, con S1, ¿no? Con S1. Y saca los datos. Son estas 4 tablas de las cuales va a sacar S1 López, que cumple esa condición. S1 López. El otro es S2 García. S2 García. ¿No? S3 Blanco. S4 López. S3 Blanco. Y S4 López. Y S4 López. López. Ese sería el resultado. Entonces aquí en esta primera parte nos empapamos de lo que se quiere hacer. Aquí hacemos en SQL y este es el resultado. Digamos, dice obtener los nombres de piezas. El siguiente ejemplo, ¿no? Obtener el nombre de piezas que han sido suministradas por el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. A ver, revisen. ¿Ya? Y vamos a contestar estas consultas, estas preguntas, ¿no? ¿Qué relaciones vamos a emplear? ¿Qué datos? ¿Cuál la condición?
Ya, dice, obtener los nombres de las piezas que han suministrado o que han sido suministradas por el proveedor S1. Tener los nombres de las piezas de los proveedores que han sido o que han sido suministradas por el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. Ya, veremos un ratito, aquí no nos muestran las cantidades. Descartar. Ahora sí, ya no se veía la cantidad. Ya, entonces tenemos obtener los nombres de las piezas que han sido suministradas por el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. Entonces, el nombre de las piezas lo vamos a sacar no en PROV, no de PROV ni de PET. Toda la información lo tenemos en pies. Entonces vamos a sacar este nombre, ¿no? El nombre de las piezas. De pies vamos a sacar el nombre de las piezas. Disculpe, Elise, no está haciendo la presentación. Espérenme un ratito. No lo sé. Compartido mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo. Nos pide obtener los nombres de piezas que han sido suministradas por el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. Ya, les decía, el nombre de las piezas lo tenemos en la tabla pies, no en PROV ni en PET. Ese dato lo vamos a obtener de aquí, de pies, el nombre de las piezas. La parte de suministración de pedidos lo tenemos aquí.
Entonces, para nuestro ejemplo, nos dice obtener los nombres de las piezas que han sido suministradas por el proveedor S1. S1 ha suministrado la pieza P1, S1 ha suministrado la pieza P2, S1 ha suministrado la pieza P3, S1 ha suministrado la pieza P4, S1 ha suministrado la pieza P5. ¿Ya? En cantidades mayores a 100. Entonces, de aquí, las cantidades mayores que 100 son este que es 300, este que es 200, este que es 400, este mayor a 100 es 200. Entonces, estos son los primeros 4. Este no, este es 100, dice mayores a 100. Entonces, estas 4 tuplas cumplen esa condición. ¿Ya? Entonces se tiene que trabajar con pies para sacar los nombres de las piezas, en este caso P1, P2, P3 y P4. P1, P2, P3 y P4. Hay que sacar sus nombres. Entonces vamos a sacar N1, N2, N3 y N4, que son los nombres de las piezas que han suministrado el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. Entonces, como ya sabemos cómo opera, nos vamos a este lado a contestar nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué relaciones vamos a emplear? Vamos a emplear las relaciones pies y PET. Pies y PET. ¿Qué datos vamos a obtener? Lo que nos pide es simplemente obtener el nombre de proveedor. Eso nos dice, ¿no? Obtener el nombre de proveedor, los nombres de proveedores. En este caso, nombre. Esto de la tabla pies. ¿Cuál es la condición? Nuevamente, la primera condición es que PET, como vamos a trabajar con PET y pies, vamos a unir esas dos tablas o relaciones. La primera condición es que tiene que haber un atributo en común, ¿ya? Que la tengamos que igualar y que es llave primaria en uno y llave foránea en otro. En este caso, ese atributo es P. P tenemos que igualarlo. Esa es la primera condición para hacer nuestro join natural. Entonces voy a colocar aquí P igual que P para decir a qué relación corresponde. Hago punto, en este caso este va a corresponder a pies, la tabla pies, este otro punto va a corresponder a la tabla P. Y además hacemos la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? ¿No? Que el proveedor, o sea, el código de proveedor S
C igual a S1, ¿no? Igual a S1, igual a S1, C igual a S, C igual a S1. Y la otra es que las cantidades sean mayor a 100. Que las cantidades sean mayor a 100. Es uno, es otro, es otro, es otro. Entonces, esas condiciones es la que tenemos que anotar acá. Entonces, que S sea igual a S1 y además que Kant sea mayor a 100. Mayor a 100. Bien, entonces aquí hacemos en SQL. Vamos a emplear select from y where. ¿Qué datos vamos a obtener? Vamos a obtener nom. Nom. De qué tablas intervienen aquí, las tablas pies y pet. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es que P de pies sea igual a P de pet. Y además que S sea igual a S1. S1. Y que Kant sea mayor a 100. Esa es mi consulta en SQL y el resultado. El resultado es, va a salir el nombre de las piezas suministradas por el proveedor S1 en cantidades mayores a 100. Y hemos visto que son estos, ¿no? N1, N2, N3 y N4. Esas son las piezas. Entonces, N1, N2, N3 y N4. Entonces, ese es mi resultado. Entonces, eso es trabajar con en este caso, con dos o más tablas.
Si vamos a trabajar con 3 tablas, vamos a tener que igualar, por ejemplo, prof de prof y pet, S igual a S de prof igual a S de pet, luego vamos a tener que igualar P de pet con P de pies, ¿no? Al trabajar con 3 tablas. Ya. Vamos a ver ahora lo que son funciones de agregados. Son funciones que hacen más poderosa la producción select. Entre estas tenemos a count, sum, avg, max y min. ¿Ya? Y vamos a ir viendo estas funciones de agregados. Primero suma. Dice obtiene la suma. Sum obtiene la suma de los valores del atributo que satisface la cláusula where. Distinct es sobre valores distintos en el atributo de X. Distinct es opcional y se coloca cuando queremos que los valores que se considere sean distintos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice obtener la suma total de las cantidades suministradas por S4. La información de suministradas por S4, la información de las cantidades suministradas por S4 no lo tenemos en prof ni en pet. La parte de suministración de pedidos lo tenemos en pet. De las cantidades suministradas por el proveedor S4. S4, ¿dónde está S4? Suministradas por S4. Tenemos aquí, ¿no? S4 ha suministrado piezas por cantidades de 200, de 300, de 400. Lo que nos está pidiendo que sumemos, ¿no? 200 más 300 más 400. Esto es 900. Eso nos está pidiendo. Para eso es que utilizamos esta función sum. ¿Y dónde lo utilizamos? Fíjense en select. Select from where. Entonces, como hemos entendido el problema, entonces hacemos, ¿no? Sum count va a sumar esto, ¿no? Esta parte. Count. Va a sumar las cantidades. Y aquí le estamos diciendo que nuestro resultado lo coloque suma. De donde esta información no lo estamos obteniendo no de prof ni de pet, de pies, de pet, de la tabla pet, y donde la condición es que S sea igual a S4. ¿no? Esa es la condición. Que S sea igual a S4. S sea igual a S4. El resultado era esa suma, ¿no? Ha sumado 200, 300 y 400. Esa suma.
pero lo va a desplegar con este dato, ¿no? Suma 900. Ya, para eso empleamos esta función de agregados, ¿no? Va a permitir sumar, en este caso, las cantidades. Otra función de agregado, ABG, obtiene el promedio de los valores del atributo, su sintaxis ABG, distinct y el atributo. Este es el atributo. Ejemplo, obtener el promedio de las cantidades suministradas por S4. Toda esa información lo tenemos en T. S4 ha suministrado 200 cantidades, en 300 cantidades, en 400 cantidades. Esto suma 900, habíamos dicho, ¿no? Pero el promedio de esto va a ser su promedio va a ser igual a 900 dividido entre 3. Y esto es 300. Eso es lo que va a obtener. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual con select. SQL, ¿no? Select from where. Vamos a seleccionar el promedio ADG. Ahora, ¿cuál es, de qué atributo? Nuestro atributo el cual vamos a trabajar es can, ¿no? ADG can. Y le voy a dar un nombre para el resultado y que despliegue como promedio. De la tabla con cual estamos trabajando es P, donde nuestra condición es que S sea igual a S4. Esa es la condición. Entonces este es en SQL y el resultado va a salir con el nombre de promedio. El promedio entonces va a ser 300. Promedio 300.
¿Ya? Entonces, de esa manera trabajamos con la función ABG que nos permite sacar el promedio. Tenemos además la función max, que obtiene el máximo valor de los valores del atributo max, y x vendría a ser el atributo, ¿no? Y vendría a ser el atributo. Este otro, por lo contrario, obtiene el mínimo de los valores del atributo, ¿no? Min del atributo. Ejemplo, determinar la cantidad máxima suministrada por el proveedor S2. La cantidad máxima suministrada por el proveedor S2. S2 lo tenemos aquí. S2, este es el proveedor con código S2, S2, que ha suministrado 300 cantidades. Por un lado, y ha suministrado 400 cantidades por otro lado. Entonces, lo que nos está pidiendo es determinar la cantidad máxima. Entre 300 y 400, lo máximo es 400. Entonces, nos está pidiendo esto, ¿no? ¿Y dónde vamos a sacar? Aquí. Vamos a sacar el máximo de cant de los proveedores cuyo código llamaría SS2. Igual, entonces utilizamos select from web. Seleccionamos la cantidad máxima. Entonces, max máxima de cant, y que salga el resultado como máximo. Max y no. Máximo. De la tabla que estamos trabajando es PET, la condición que S sea igual a S2. Esto es SQL, y el resultado va a ser, como está aquí, máximo $400. Entre 300 y 400, el máximo es 400. Ese es el resultado. Y finalmente count obtiene
obtiene o cuenta el número de valores únicos en el atributo que satisfacen la condición where. Sintaxis con distinct X o con asterisco, ¿no? Retorna el número de tuplas que satisface la condición where. Sintaxis con asterisco, ¿no? Con todas las tuplas. Esos son entonces las funciones de agregados. Funciones de agregados. Cláusula select group by. Como estamos viendo, es esto, ¿no? Select, hasta ahorita select, from, where, hemos trabajado bastante. Ya, esto es lo que vamos a ver a continuación, group by, admin. Ya, entonces, lo que quiere decir que vamos a seguir empleando select. Una de sus cláusulas es group by. Ese group by permite agrupar tuplas por cada lista de atributos. Permite agrupar tuplas por cada lista de atributos. Su utilidad es dividir la relación inicial en grupos, de tal forma que dentro de cada grupo el valor del atributo agrupado es el mismo. El valor del atributo agrupado es el mismo. Sintaxis group by y lista de atributos. Entonces podemos agrupar por uno o dos atributos, o tres, etc. Ejemplo, dice obtener la cantidad total por cada pieza pedida. La cantidad total por cada pieza pedida. Por cada pieza pedida. Obtener la cantidad total por cada pieza pedida. Entonces, fíjense, para esta consulta tenemos que necesariamente agrupar por cada pieza pedida. Entonces, voy a marcar con un redondito la pieza P1. La pieza P1 su cantidad es 300, de esta otra es 300 también, y no hay más piezas P1. ¿Ya? De la pieza P2 ahora, voy a marcar con una X la pieza P2, aquí otra pieza P2, no, aquí está, pieza P2, pieza P2. ¿Ya? Aquí se ha pedido en 200 cantidades, aquí en 400, aquí en 200. Voy a marcar con una flechita la pieza P3. ¿En cuántas cantidades? Aquí en 400 y no hay más P3, ¿no? No tenemos más P3. P4, ¿en cuántas cantidades? Voy a marcar con un cuadradito P4. P4, solamente tenemos dos también, P4,
una que se ha pedido en 200 cantidades, la pieza ahí, y otra en 300. P5. P5 vamos a marcarla con una especie de rombo, P5 y P5. P5 se ha pedido en 100 cantidades, P5 en 400 cantidades. Y finalmente P6. Aquí tenemos otro P2, aquí P2, no hemos marcado X. P6. P6 se ha pedido en 100 cantidades, eso es el único. Entonces lo que nos está haciendo aquí, obtener la cantidad total por cada pieza pedida, es obtener, digamos, de P1, este es P1 y P1 se ha pedido en cantidad de 300 y 300. Su cantidad total va a ser 600. ¿Cómo está? Aquí, 600. Para P2 se ha pedido 200 cantidades, 400 cantidades, 200 cantidades, 200 cantidades, 2, 4, 800, 1000. Se ha pedido para P2 1000 cantidades. Su suma total es 1000. Para P3 su suma es 400 y no hay más. No hay más. 3. Ahí abajo tienen los resultados. Para P4, a ver, para P4 se ha pedido en 200 cantidades. Hay otro P4, aquí otro en 300. El total va a ser 200 más 300, 500 cantidades. Para P5 se ha pedido en 100 cantidades. P5 se ubican en 400 cantidades. 100 más 500 más 400, 500, ¿no? 500. Y finalmente para 6 en 100 cantidades. En 100 cantidades. Entonces lo tenemos que agrupar. Tenemos que agrupar. Y todo eso se trabaja con select. From ya no hay where, no tenemos no hay ninguna condición. Group by. Y si hay group by. Entonces, ¿por qué voy a agrupar? Voy a agrupar por piezas. Por piezas. ¿Ya? Al hacer group by por piezas, entonces va a agrupar P1 por un lado, P2 por otro lado, ¿no? Vamos a tener tuplas de P1 por un lado, P2 por otro lado, P3 por otro lado, y va a poder trabajar tranquilamente, ¿no? P3 y hasta P6. La tabla que estamos empleando en este caso es PET. ¿Ya? ¿Y qué vamos a seleccionar? Dice obtener la cantidad total. Cantidad total. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Vamos a sumar las cantidades. Sumar las cantidades. Aquí voy a colocar
Entonces, sum de can. Te voy a dar me coloque cuando salga el resultado como cantidad o como está ya haciendo, ¿no? Así vamos a hacer. No está, sum can como suma. A sacar todo más suma. ¿Ya? Y estamos agrupando con P por pieza. Por pieza. ¿Ya? Entonces va a agrupar por pieza y va a sumar por grupo de piezas, ya como hemos hecho aquí, ¿no? Pues va a agrupar por una parte la pieza por un P1, por otra parte la pieza P2, por otra parte la P3, P4, P1. Una vez que agrupas de 100 va a ser la suma. Por eso es importante también que coloquemos aquí en select por qué se va a agrupar, por P. Y aquí en select también P. Entonces, este sería mi consulta en SQL utilizando group by. El resultado va a ser aquí, está, ¿no? P y sum. P1 ha sumado, P2 también ha sumado, P3 también ha sumado, P4 ha sumado, P5 ha sumado, P6 ha sumado. ¿Ya? Entonces, en realidad está haciendo así, ¿no? Fíjense, aquí está P1, entonces otro P1, aquí está P1. Está agrupando así. S1, P1, 300 cantidades. S2, P1, S2, P1, 300 cantidades también. Y veamos P2. P2, S1, entonces otro P2 S2, S3, S4 y sus cantidades respectivas. Entonces aquí va a estar S1, P2 con 200 cantidades. Luego, aquí hay otro SP2. S2, P2, 400 cantidades. S2, P2. S2, P2 en 400 cantidades. S3, P2. S3, P2 en 200 cantidades.
S4P2, P2 en 200 cantidades también. ¿Ya? Para los demás, de esa manera lo agrupan, ¿no? Por pieza, que lo hemos dicho, por pieza. Y recién hace la suma. Recién hace la suma. ¿Ya? Lo ordena las tuplas de otra manera, ¿no? Eso es entonces la función del group by, agrupar por algún atributo. Pero asociado al group by, por si acaso, no hemos empleado where, por lo tanto no lo colocamos, ¿no? No hemos empleado where. Otra, asociado a group by está having. ¿Qué es having? Having es la condición de búsqueda para grupos. Permite aplicar una o más calificaciones por grupos. Es similar al where, pero para grupos. Trabaja íntimamente relacionado con group by. Su sintaxis having, ¿no? Condición. Aquí dice obtener la cantidad total por cada pieza pedida mayor a 700. Hasta aquí hemos hecho, fíjense, hasta aquí hemos agrupado y hemos sacado las cantidades de cada pieza pedida. Y ese resultado está aquí. A ver, ese resultado está aquí. 600, 1400, 500, 100. Eso lo tenemos aquí. Fíjense, el resultado lo tenemos aquí. ¿Ya? Lo que nos falta es hacer la condición de que estas cantidades sean mayor a 700. Entonces, es lo mismo que el anterior en SQL. Pues voy a hacer select. Voy a copiar nomás del anterior, ¿no? Select P sum cant. Esto va a salir como suma. Aquí from. De la tabla P. Y hemos agrupado el group by. Hemos agrupado por pieza. ¿Ya? Y hay que hacer la condición. Having. Y aquí hacemos la condición. Pero tenemos que ver cómo vamos a hacer la condición. Dice obtener la cantidad total por cada pieza pedida. Hemos obtenido la cantidad total por cada pieza pedida. Aquí está la cantidad total por cada pieza pedida. Dice mayor a 700. Mayor a 700 es 1000. No hay más, ¿no? Este es el único mayor a 700. ¿Cómo hacemos eso? Es en having. Todo esto que hemos obtenido es la sumatoria de la cantidad. Entonces, esta sumatoria, esa sumatoria sea mayor a 700. Eso es. Este es un cant sea mayor a 700. Ese sería nuestro consulta en ese SQL. Entonces, group by
trabaja con Hugging con Group by. Es su condición de Group by Hugging. ¿Ya? Eso lo tiene que tener en cuenta. El resultado será P y suma. P y suma. El único que es mayor a 700 es P2 y 1000. P2 y 1000. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces eso, fíjense, esto es lo que está haciendo, ¿no? Esto es simplemente para que despliegue. Esto es lo importante. Ok, entonces hemos visto Group by y Hugging. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Ok, entonces vamos a continuar la próxima clase. Nos falta un poquito más de SQL. La próxima clase pues, no terminamos. ¿Ya? Nos falta la cláusula order by, las subconsultas. Con eso terminaríamos SQL. Ya, entonces concluíamos hasta aquí. Nos veríamos la próxima clase. Hasta luego, Lice. Ya, hasta luego. Luego.